Aunque parecería que no tuviera nada que ver, porque el Dios niño salió huyendo para Egipto, aparentemente ajeno a todo esto, pero el corazón de un Dios que suele más tierno todavía, más blando, porque ahora es humano, más débil, más misericordioso, hasta si quisiéramos decir, no iba a quedar exento de todos estos sufrimientos. Vamos a ver en este video, hoy que comenzamos la novena, San José también, cómo sería esa matanza, ¿okay? Quedar prácticamente ellos solos, ¿okay? Dios no desampara a nadie, y eso vamos a verlo en estos videos próximos que vamos a ir meditando sobre el viaje y la estancia en Egipto, pero ciertamente pues no es fácil dejar la casa, y peor sabiendo pues que a medida que tú te vas, pues tu familia se va muriendo. Por eso mismo, pues ciertamente pues la Sagrada Familia pues oraría por todos aquellos que habían de padecer en un inicio por el niño Jesús. Para ejecutar el perverso plan que había destinado Herodes, tenía los datos del último censo que le permitía saber el nombre y la residencia exacta de todos los niños de la casa de Judá. Una vez que todo estuviera organizado, en menos de 24 horas, sus tropas pasarían por sorpresa por aquellas casas, realizando una rápida, tremenda matanza. Como conocían a su soberano, los soldados ejecutarían diligentemente el mandato, temiendo recibir la misma pena. Bien sabían ellos que no tenía compasión. Esta, si la tenían, redundaría en su propia contra. El espectáculo no pudo ser más horroroso. Hombres armados, acostumbrados a la guerra y desprovistos de la más mínima sensibilidad, entran en todos los hogares en busca de los niños. Algunos están en el regazo de sus madres, que abajan a sus hijos con todas sus fuerzas, con la ilusión de que los soldados se iban a compadecer. Pero de ningún modo. Los son arrancados de los brazos maternos y degollados al vuelo. Dejan sus cuerpos sangrantes tirados en el suelo. Las mujeres naturalmente se desmayan de dolor. Mas nada conmueve el corazón de aquellos verdugos. A otros los han podido esconder, pero por causa de sus lloros, enseguida los encuentran. Los soldados que, agarrando con sus viles manos a aquellos inocentes, les atraviesan el pecho con la punta de la espada. Mientras la sangre se esparce, muchos padres intentan reaccionar, pero las instrucciones son muy claras. Quien se rebele debe ser ejecutado, y sin piedad. En ese momento de implacable persecución, muchos de los familiares pérfidos de San José, que lo habían denunciado, en parte culpables por lo que ocurría a causa de la información que le habían dado Herodes, intentaron evitar que la muerte llegase a sus hogares, denunciando a los soldados que ellos ya habían huido, que la Sagrada Familia había escapado. Pretendían que se fueran tras ellos y que mataran al niño Jesús, alejando así de la espada de sus propios hijos. Pero recibieron el premio de los traidores y de los que optan por la tercera oposición. No lograron ni una cosa ni la otra. Sus hijos fueron exterminados y los santos esposos escaparon con el verdadero rey de los judíos. Sin embargo, debido a esta denuncia, Herodes extendió la matanza no solo a los alrededores de Belén, sino a otras ciudades, llegando incluso al lugar donde vivían Isabel y Zacarías. Gracias a Dios que habían salvado a Juanito, porque si no, también se hubiera ido en la matanza quizá. Y así en innumerables situaciones el drama se extendió por toda la región. Allí estaban los hijos de los dolores, de las alegrías y las esperanzas de aquellas familias, todos muertos en un solo día. Como subraya el evangelista, entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Se oyó un clamor en Ramá, llanto y muchos lamentos. Raquel, que llora a sus hijos, sin querer consuelo alguno, porque ya no existen. Los supervivientes miraban espantados aquel asesinato, gimiendo, elevaban las manos al cielo y gritaban que no entendían por qué había pasado eso. No tenían en cuenta que el demonio ignora cualquier barrera a la hora de ejecutar sus planes, al igual que Herodes. El demonio usa instrumentos, en este caso Herodes. Si se siente que su trono se está amenazado, es capaz de todo. El demonio puede tocar corazones. Y está tocando especialmente a aquellos de los que están en los puestos altos, porque son los que hacen más daño y pueden hacer más daño. Se engañaría, no obstante, quien pensara que el delirio de Herodes se calmó con la sangre de los infantes.
para asumir el poder años antes, no había dudado en tomar la ciudad santa por asalto, produciendo una gran mortandad, como nos dice el historiador Claudio Josefo. Más tarde, queriendo desaparecer a cualquier posible pretendiente, mandó exterminar a toda la descendencia de los macabeos. No se salvó ni su propia esposa. Sirviéndose de procedimientos similares hasta el final de sus días, hasta con su familia y sus más cercanos servidores, y en esta ocasión no tendría que por ser diferente, sintiéndose amenazado por las supuestas reuniones complóticas de la legítima rama de David, no duden en aprovechar la ocasión para barrer de Judá a esos potenciales adversarios que lo consideraban justamente un usurpador. El día de la masacre de los inocentes, todos los que se habían organizado porque anhelaban una verdadera restauración espiritual de Israel, fueron meticulosamente asesinados junto con sus hijos por conspirar contra el trono de Herodes. Son los mártires de la casa de David, cuya sangre sirvió para fertilizar las primeras semillas del Evangelio que el Divino Maestro lanzaría 3 décadas después. Ahí desaparecieron para siempre, olvidados incluso por la historia, Judas, el tío de San José que le había dado posada, Simeón, su hijo, y los niños que lo acompañaron al pesebre de Belén en aquella noche santa, y tantos varones y niños del linaje de David, muchos de los cuales murieron resistiendo con una valentía heroica. Sin embargo, habían unido su sacrificio al del Cordero, como sus líderes habían discernido claramente el día de la incursión de Jesús. Ellos tenían la esperanza de ser en el futuro seguidores de nuestro Señor, a fin de operar un cambio de mentalidad con el pueblo elegido, pero a cambio entregaron sus vidas para comprar lo que el Redentor traería, no solo para los judíos, sino para toda la humanidad decaída. Terminado su trabajo, se fueron los verdugos, una matanza abominable que clamaba al cielo y hecha con sangre inocente, se realizó a los ojos de Dios y dentro de Dios, y conocida por Él desde toda la eternidad. Pero como hombre, Él también la acompañó de lejos mientras iba camino del desierto. Su divino y sagrado corazón, modelo de todos los corazones, si bien fuera el de un bebé, era más sensible que cualquier otro. Así tal vez quizá lo hayan hecho llorar los gritos, gemidos y llantos de aquellos inocentes, que eran como que llevados por el viento hasta los sacrosantos oídos del bebé, que se encontraba en el regazo de su Santísima Madre y lejos de sus perseguidores. Pensaba en aquellas escenas horribles y se condolía profundamente de esas víctimas que se habían inmolado muchas veces sin saberlo para salvarlo a él. A su lado estaba San José. ¿Qué sentimientos tuvo el santo patriarca cuando se enteró de la infame actitud que habían adoptado Herodes para eliminar a nuestro Señor Jesucristo de la faz de la tierra? Quien ama algo odia lo contrario, afirma Santo Tomás. Y el odio legítimo se mide, entre otras cosas, por el valor de lo que se defiende. Ahora bien, en este caso el defendido era el propio Dios. Por tanto, dada la completa santidad del Padre del niño Jesús, su odio tuvo que ser perfecto. Tanto San José como la Virgen rezaron por todos y cada uno de aquellos mártires para que su muerte fuera ejemplar y fecunda, pero lamentaron muchísimo la desaparición de sus verdaderos hijos de Abraham, en quienes tanta esperanza había depositado el núcleo fiel de Israel. No obstante, comprendían que aquel sacrificio era fruto de un generoso ofrecimiento, cosechado con avidez por la providencia, y al que se unían dispuestos a todo lo que Dios les pidiera, desde el momento del nacimiento en la gruta de Belén.